Buenos días, buenas tardes casi. Agradeceros a todos la presencia, todavía se está incorporando mucha gente. Antes de dar paso a la ponente, a la doctora María José Pereira, ahora os la presentaré formalmente. Me presento yo, porque muchos de vosotros no me conocéis, las residencias del área sanitaria pues ya me conocen un poco. Mi nombre es Fernando Lamelo. Yo soy médico de la unidad de hospitalización a domicilio de este hospital desde hace aproximadamente 30 años. Pero desde el inicio de la pandemia pues me han pedido un poco que echara una mano en el mundo residencial. En esa labor, tanto el presente como la que me acompaña a la derecha, que es Mercedes, la enfermera gestora, pues nos hemos dedicado a hacer múltiples cosas en el mundo COVID. Y ya un poco cuando se ha rebajado esa tensión en relación a la pandemia, pues hemos empezado a hacer algunas cosas más desde la unidad de coordinación y apoyo asistencial de este área sanitaria. Entre otras cosas, lo que iniciamos ya hace unos meses fue el programa formativo, divulgativo, informativo, como queramos llamar. Hoy iniciamos la segunda parte de las segundas jornadas del programa que va a durar hasta final de año. Inicialmente pusimos esta hora porque creemos en las residencias, bueno, ninguna es buena seguramente, pero un poco decidimos buscar una que pudiera abarcar profesionales de la mañana, profesionales de la tarde. Empezamos con esta y de momento continuamos con las 2 de la tarde. Normalmente estas sesiones son sesiones cortas, media hora, 3/4 de hora. Al final abrimos un pequeño chat por si surge alguna pregunta. Todas estas sesiones se graban. Tanto las de este ciclo que iniciamos hoy como las del anterior ciclo las podéis visualizar si tenéis interés, como otros protocolos que hemos desarrollado desde esta unidad. Si tecleáis en el navegador, en Google o en el navegador que usáis unidad de coordinación y apoyo asistencial a residencias, pues un poco ahí podréis encontrar el material que tenemos, las diversas charlas, sesiones que hemos realizado, y estas también se van, como os decía, a grabar. El curso formativo, que cuenta con el apoyo, obviamente, del doctor Luis Verde, gerente de esta área sanitaria, y del director SERAL de Atención Integral Sociosanitaria, el doctor Antón Acevedo, que hoy no han podido estar aquí para acompañarnos a todos vosotros y presentar formalmente estas sesiones, pues también se van, como os decía, a grabar, pero también con respecto al primer ciclo vamos a hacer otra modalidad. A veces es muy difícil estar todas las sesiones, son 2 por mes, cumplir con ese objetivo de estar registrado en ese ordenador o que el director de la residencia nos justifique quiénes han asistido presencialmente, por lo cual al finalizar el curso vamos a hacer otra modalidad que sería un poco esas charlas grabadas, dotarlas de una serie de preguntas facilitas y hacer un curso formal que va a estar también acreditado para profesionales sanitarios y certificadas las horas de asistencias para profesionales no sanitarios. Entonces, un poco este es el objetivo de que me veáis a mí en pantalla y a Mercedes, presentaros un poco nuestra disposición desde la unidad de coordinación y apoyo asistencial a las residencias de este área sanitaria y un poco encantados de que desde la Consellería de Política Social y desde la dirección del doctor Acevedo pues nos hayan pedido que lo abramos un poco para todos vosotros. Vamos a intentar, los temas que se abordan son temas muy generales. Seguramente para algunas profesiones o profesionales se quedan cortos en la ciencia que demos, pero tratamos de llegar al máximo número de profesionales, desde los auxiliares a la dirección, a los médicos, a las enfermeras. Por lo tanto, os pedimos perdón si en algún momento no cumplimos todas las expectativas que tenéis, pero saber que esto es unas jornadas divulgativas, formativas, docentes, pero dirigida a muchos profesionales. Tenemos otra serie de actividades que alguna ya podéis ver en la página web y alguna más vamos a ir haciendo a lo largo del año que ya son más dirigidas a profesionales de enfermería o profesionales médicos. Más formación clínica, por decirlo de esa manera, ¿no? Y ya sin más, lo dicho, agradeceros. Paso a presentar a la ponente que me acompaña a mi izquierda y derecha para vosotros, que es la doctora María José Pereira. La doctora María José Pereira es la jefa de servicio de medicina preventiva del complejo hospitalario universitario de A Coruña. Persona que, como todos los servicios de medicina preventiva, han salido más a la presencia con el COVID, pero que ya antes tenían un papel muy importante en los servicios hospitalarios y de hecho hoy no vamos a hablar de COVID.
Vamos a hablar de gérmenes multiresistentes, os va a hablar ella, persona que conoce. También en nuestra web podéis encontrar un pequeño protocolo de abordaje, de prevención, de medidas de aislamiento para usuarios y residencias, hecho para nuestra área sanitaria, pero si veis algo interesante, pues lo podéis utilizar. Y ya sin más, pues le paso la palabra a María José, le agradezco su presencia aquí, que desde el primer momento estuvo encantada, y ya sin más, aprovechemos la ocasión. Muy bien. Pues nada, antes de nada creo que es de ley agradecer la participación tanto a Fernando como a Mercedes en esta jornada. Es casi un honor el inaugurarlo, espero que sean todos los útiles que deberían ser, ¿no? La presentación la charla que vamos a mantener, como decía el doctor Lamelo, tiene que ver con el abordaje de gérmenes multiresistentes en residencias sociosanitarias. Es cierto que la actividad preventiva habitualmente tiene mucho que ver con el entorno hospitalario, pero algunas de las residencias de nuestra área saben del interés que tenemos como servicio de participar y de trabajar de forma conjunta con todos los implicados en este problema que son muchos, ¿no? Como bien comentaba Fernando, siento si paso muy por encima algunos temas, siento si a lo mejor no profundizo demasiado, pero bueno, era difícil abordar esto desde tantas perspectivas como sabemos que hay en el manejo de gérmenes multiresistentes, ¿no? Un poco este sería el esquema de la charla, intentando quizá al final hacer un poco más hincapié en lo práctico para el cuidado de estos pacientes en el entorno residencial. De la importancia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, en estos momentos creo que todos tenemos claro el impacto que tienen, ¿no? Y creo que cada vez se le está dando más importancia a la morbimortalidad que estas infecciones relacionadas con los cuidados tienen en los centros de larga estancia o los centros residenciales. Pero lo cierto es que es difícil encontrar estudios que cuantifiquen el problema de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria en nuestro entorno. Y es también difícil valorar la situación real de la resistencia antimicrobiana en pacientes o en usuarios de este tipo de residencias. Me pareció interesante aportar esta información elaborada ya hace unos años, hace 10 años, por los CDC europeos en relación a la situación de las infecciones en las residencias sociosanitarias. Hago hincapié que en este estudio, donde participaron casi 77.000, casi 78.000 usuarios de residencias, no participó España, ¿no? No sé si eso es indicativo de la importancia o no que tenían en esos momentos esta situación. Por eso me parece que es importante que lo pongamos de manifiesto. En ese momento, hace 10 años, es verdad que son datos muy heterogéneos, pero es cierto que el número es tan relevante que creo que podemos obtener cuestiones interesantes de esto. Casi un 3% de todos los usuarios tenían infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, a los cuidados. De esto, o en total, había un 4,4% de pacientes que recibían tratamiento antibiótico, pero de estos pacientes con tratamiento antibiótico, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria fueron un 2,3. Es decir, que hace 10 años estamos hablando que en Europa podíamos estimar una incidencia de en torno al 3-4%. Efectivamente, no son todas producidas por gérmenes multiresistentes, pero también todos somos conscientes que la evolución de los gérmenes multiresistentes en esta última década ha sido tan importante que probablemente podamos multiplicar por 2 estas cifras, ¿no? Y también poniendo datos, bueno, pues sabemos que en España anualmente están muriendo 3.000 personas por infecciones relacionadas con la asistencia con las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y además por gérmenes multiresistentes, con lo cual es raro que este problema no tenga un impacto en el entorno sociosanitario. Porque además, si hay un sustrato susceptible a las infecciones relacionadas con gérmenes multiresistentes, es el anciano frágil, la persona frágil que suma una serie de factores, tanto por una susceptibilidad individual
como por el cambio en los cuidados que estamos produciendo, que lo hacen que se facilite o que se incremente el riesgo de desarrollo de infecciones. Estamos hablando de pacientes con un déficit de inmunidad tanto celular como moral, tan traída a la palestra en estos momentos cuando hablamos de COVID, con una importante comorbilidad, con una importante situación de polimedicación, de uso de dispositivos invasivos, ¿no? Y además con una dificultad clara en el diagnóstico. Son pacientes con una forma alargada de infección que muchas veces solo se presenta por una pérdida en la capacidad funcional, ¿no? Sin ausencia de fiebre, con un incremento a la tolerancia al dolor importante que muchas veces hace difícil que seamos seamos capaces de hacer diagnóstico. Es decir, estamos en una población especialmente de fácil desarrollo de este tipo de complicaciones. Y la importancia de la resistencia antimicrobiana en general pues es de todos conocida, pero me gustaría repetirlo. Sabemos que existe una mayor gravedad en las infecciones producidas por estos gérmenes, sabemos que existe una mayor dificultad en el tratamiento de estas infecciones y que además el hecho de tener un paciente con un germen multiresistente puede ser ya no solo un problema para el propio paciente, sino también para su entorno. Y además, esto no va a ir a mejor. Sabemos de la alta capacidad en general de las bacterias de producir esta resistencia. Sabemos que tras la salida de los diferentes antimicrobianos, el promedio en la generación de una resistencia está en los 8 años, ¿no? Estamos viendo ahí un ejemplo clásico o resúmenes por cada uno de estos antimicrobianos. Hay algunos, como por ejemplo la vancomicina, que han tardado más en generar esa resistencia, pero al final está aquí. Entonces yo creo que está claro que la búsqueda de nuevos tratamientos antimicrobianos es una necesidad, pero está claro que no va a ser la solución de esta situación, ¿no? Y además, y sobre todo en este foro donde estamos trasladando esta información no solo a profesionales sanitarios del entorno hospitalario de atención primaria, esto es algo que va más allá de la situación o del abordaje asistencial. Esto tiene que ver con cuestiones tan importantes como el uso de antimicrobianos en la ganadería, en la alimentación, la circulación de la población, que sabemos que ha sido una determinante en la transmisión de determinadas infecciones, como por ejemplo los gérmenes productores de carbapenemasa. Entonces, un problema que va más allá de lo que podamos hacer en el entorno sanitario y que de hecho así se ha tratado. A nivel nacional existe un plan de resistencia a antimicrobianos que yo recomiendo revisar porque aborda este problema de diferentes perspectivas. Hay mucha documentación que puede ser útil en el manejo de estos elementos y hace hincapié en el problema global que tenemos en nuestro entorno en este momento, ya no solamente hablando de nuestro entorno sanitario. Y además, como no puede ser de otra forma, incide en la necesidad de que nos hagamos todos partícipes del manejo de este problema, ¿no? Y a nivel micro, yo creo que nosotros teníamos que empezar a nivel micro. En nuestro área, como comentaba Fernando, hemos intentado hacer un protocolo que permita establecer una hoja de ruta en el manejo de estos gérmenes dentro de las residencias, que es el primer protocolo. Probablemente tengamos que seguir mejorándolo en función de las evidencias que tengamos, pero yo creo que es una buena herramienta para empezar a trabajar en este aspecto, ¿no? Porque además ahora estamos en una situación pandémica por COVID, pero lo que va a venir después del COVID probablemente también tenga mucho que ver con el uso de antimicrobianos que se ha realizado durante esta pandemia. Por lo tanto, este no es un problema olvidado, ni muchísimo menos. Y bueno, un poco para aproximar a la vigilancia epidemiológica que hemos podido hacer en nuestro área en relación con los gérmenes multiresistentes, creo que vamos a pasar de inicio a identificar qué es lo que nosotros consideramos como gérmenes multiresistentes, ¿no? Como microorganismos multiresistentes. En nuestro área sanitaria seguimos, como no puede ser de otra forma, el artículo del 2012 de Mayorak que define de forma genérica
qué consideramos gérmenes multiresistentes. Estáis comprobando ahí, en función de cuántos grupos de antibióticos se vean afectados, podemos hablar desde el germen multiresistente en general, que es aquel que no tiene sensibilidad al menos a un antimicrobiano dentro de las categorías, de 3 categorías diferentes, pero eso se va a ir ampliando. Y aunque esa teoría, esa definición nos permite clasificar al germen como multiresistente o no, nosotros además valoramos si ese tipo de resistencia necesita para su manejo en entorno hospitalario alguna recomendación, alguna precaución especial. Esa famosa política de aislamiento que seguro que todos conocen. Nosotros tenemos ahora mismo un consenso realizado en la Comisión de Enfermedades Infecciosas y Terapia Antimicrobiana que identifica en nuestro centro sanitario qué gérmenes tienen que ser aislados, pero esto es algo absolutamente dinámico que se va a ir modificando en función de las evidencias que puedan aparecer en relación con la utilidad o no de hacer aislamiento en este tipo de pacientes. Es decir, estos son los gérmenes identificados, algunos seguro que los conocéis perfectamente por lo frecuente, hablamos del estafilometicilin resistente. Creo que el multiresistente clásico de la residencia sociosanitaria y algunos que han tenido la desgracia de ser muy conocidos en estos momentos, como pueden ser las famosas Klebsiella pneumoniae, productoras de carbapenemasa. En nuestro área en concreto, la OXA 48. Y bien, ¿cómo lo hacemos nosotros en el complejo hospitalario? Bueno, nosotros tenemos en el complejo hospitalario la suerte de tener automatizado la identificación de estos pacientes. Desde luego, no podría ser nada de este sistema útil si no partiéramos de la base del servicio de microbiología. El servicio de microbiología identifica los gérmenes, establece el antibiograma y en función de ese antibiograma, el servicio de medicina preventiva a través de un aplicativo recibe un correo para que nosotros revisemos si realmente, finalmente, cumplen o no los criterios establecidos por la comisión. Sin esta base, esto todo sería imposible. Además de eso, tenemos un sistema en coordinación con el servicio de admisión que nos permite saber que esos pacientes que están identificados como portadores de gérmenes multiresistentes han ingresado. De esa forma, nosotros no solo aislamos al caso incidente, sino también al caso antiguo, al caso prevalente, después de valorar la necesidad. En nuestro hospital, porque sé que no es algo que se pueda desarrollar que no está desarrollado en todos los centros, esa información automatizada, tras ser identificada con una famosa pelota roja, puede ser vista también en las unidades de hospitalización. ¿Vale? Esa información está disponible y en nuestra área, en un aplicativo propio, gestión documental, también podría ser identificado los pacientes usuarios de residencias sociosanitarias. ¿Vale? Pero el problema es que esta información no vuelca de forma automática a IANU. En IANU, en estos momentos, la única forma que tenemos para identificar pacientes multiresistentes y que sea conocido por cualquier profesional sanitario de cualquier área, sería que estuviera, como así se ha propuesto por parte de la Sociedad Gallega de Medicina Preventiva, claramente recogido en el POSIT, en uno de los POSIT de anuncio, esta situación de portador de gérmenes multiresistentes. Este sería nuestro sistema, un sistema que nos permite, pues bueno, ofreceros datos como estos. Nosotros empezamos a trabajar clásicamente en gérmenes multiresistentes desde hace mucho tiempo, pero es verdad que desde el punto de vista de la informatización o el registro de datos, pues podemos hablar desde el año 2005. En total, llevamos aproximadamente 6.500 episodios de ingreso de paciente hospitalizado portador de un germen multiresistente. Hablamos de episodios de ingreso, ¿vale? Porque nosotros recogemos tanto los casos de incidentes, los nuevos, como aquellos pacientes que han reingresado periódicamente. Como veis, la barra roja hace referencia a los casos nuevos, a los casos de incidentes, y la barra azul hace referencia a hospitalizaciones de pacientes ya conocidos. Lógicamente, después de la aplicación del sistema SIO, nosotros hemos ido incrementando esa barra de reingreso porque cada vez tenemos mayor capacidad de identificarnos, ¿no? Hay aspectos que han supuesto un cambio significativo para nosotros. Desde luego el programa SION, la automatización de esta información lo fue. La utilización de PCR para gérmenes multiresistentes también lo fue.
Y eso, como veis, hace que podamos obtener estos resultados, o por lo menos conocer la situación en la que estamos. Hemos tenido modas en gérmenes. Empezamos trabajando de forma intensiva en Staphylococcus mtr, año 2007, 2010. Tuvimos situaciones muy complicadas hospitalarias en relación con el Acinetobacter y, desde luego, como sabéis todos perfectamente, hemos tenido años muy complicados en relación con la Klebsiella oxá 48. Y tuvimos la suerte de que el Acinetobacter desapareció. Ahora es muy difícil identificar el Acinetobacter. Desde luego, yo creo que el trabajo de todos ayudó, pero desde luego hay algo que no tuvimos nosotros que ver. Y lo mismo pasa con la Klebsiella oxá 48, que tuvimos de las mayores incidencias durante los años 2005-2016. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado significativamente. Para esto nos sirve tener esta información registrada. Si hacemos una visión global de todo este periodo, bueno, pues sí que es cierto que el Staphylococcus meticillin resistente ha sido el germen claramente más identificado durante todos estos 15 años de seguimiento. Le siguen pues las pseudomonas multiresistentes, aunque a veces es difícil dar estos datos porque es verdad que los criterios cada vez han sido más exigentes, y pseudomonas que se podían aislar hace 15 años, desde luego ahora, bueno, pues casi que nos da la risa, ¿no? La resistencia. Entonces, aunque ha habido modificaciones, yo creo que sí que podemos afirmar que el Staphylococcus meticillin resistente sigue siendo el germen, la bacteria multiresistente más frecuentemente identificado en nuestro área. ¿Y qué podemos aportar en relación con la situación de las residencias sociosanitarias en nuestro área en este momento? Esto es una foto de situación. En este momento hemos identificado al menos 155 pacientes con gérmenes multiresistentes en las 64 residencias de nuestro área. Hablaríamos de un 4x2 de prevalencia de infecciones por gérmenes multiresistentes en el conjunto de las personas ingresadas. Datos que creo que no se extrañan, pero bueno, siempre está bien ponerlo encima de la mesa. La media de la edad de estos pacientes están en 80 años y el 25% de los pacientes con gérmenes multiresistentes tienen más de 90 años. Estamos hablando de lo importante que es la edad, ¿no? Y cómo afecta la edad en esta situación. Mayoritariamente mujeres, el 70% son mujeres. También, lógicamente, esto está interrelacionado con la edad, ¿no? Y la esperanza de vida media. Y en estos momentos, y con datos, con una fotografía de situación, podemos decir que la mitad de las residencias de nuestro área tienen al menos un paciente colonizado o portador de germen multiresistente. Al menos un paciente. Tenemos picos con residencias con más de 20, pero no es lo habitual. Lógicamente, lo habitual está en 5 casos o menos. Y algo también que creo que es importante para saber cómo debemos abordar este problema. La media de tiempo desde la identificación del germen, es decir, desde que conocimos que esa persona es portadora, son 32 meses. Es decir, que de media llevan 3 años ya colonizados por gérmenes multiresistentes. Algunos mucho más. Podemos hablar de pacientes que van con más de 5 años colonizados. Lo digo porque este no es un problema que debamos abordar con una perspectiva inmediata en cuanto a la resolución, por desgracia. Por eso creo que es clave tener claro la importancia de la prevención, la importancia de adquirir el germen, porque en el momento en que el germen entra a formar parte de la flora del individuo podemos tener mayor dificultad de eliminación. ¿Y qué tipo de gérmenes tenemos en estos momentos? Bueno, pues gérmenes. El 40% es un porcentaje muy similar. El 40% son pacientes colonizados con Staphylococcus mtr y un 40% están colonizados por enterobacterias productoras de carbapenemasas. Clásicamente, el estafilo es el germen más relacionado con las residencias sociosanitarias, pero que es cierto que estamos viviendo el rebufo de los brotes de carbapenemasa de los años 2016-2017, que en todas las áreas, pero en nuestra área en concreto, sabíamos que tenía una capacidad de generar portadores muy importante. Así que
estos son los 2 gérmenes que causan el grueso de las infecciones en nuestros residentes. Y aunque hablamos de la primera localización, también nos ayuda a saber dónde tenemos que poner el foco. Está directamente relacionado con el tipo de germen. El 60% el resultado, el primer cultivo positivo fue en orina. El 20% fue en nasal, pues probablemente el resultado de un cribado en relación con un lote, ¿no? Pero es lógicamente congruente con los resultados en cuanto a los gérmenes. Bueno, pues esta es la situación que podemos decir de partida. ¿Y cómo seguimos la vigilancia en estos pacientes? Después de la identificación de pacientes, hacemos una serie de muestras de cribado que nos permiten realizar la vigilancia epidemiológica basándonos en las recomendaciones de la Comisión de Infecciosas de nuestro centro, que lógicamente ha partido del protocolo de la Sociedad Española de Microbiología Clínica, donde identifica qué localizaciones son las más frecuentes para que estos gérmenes participen. Aunque hay localizaciones con una mayor prevalencia del germen, las famosas, ¿no? Todas las que están marcadas con más crucecitas, es cierto que la combinación de muestras de diferentes localizaciones nos permiten una mayor sensibilidad en estos estudios. Hablamos, por ejemplo, que en el Acinetobacter la combinación de 2 localizaciones nos da una sensibilidad del 90%, en Pseudomonas multiresistentes la combinación de 3 localizaciones nos daba casi un 98%, y en función de la situación de cada centro, de la situación de cada servicio de microbiología, la posibilidad del área, pues se pueden establecer unos patrones de recogida diferentes, con unos mínimos, pero que pueden ser variables. Nosotros definimos estas localizaciones para cada uno de estos gérmenes. En ese protocolo también definimos la periodicidad con la que la íbamos a hacer, periodicidad que, claro, especificamos claramente para los pacientes de reciente diagnóstico, pero que lógicamente va a ser modificable y adaptable en función del tiempo de colonización de esos pacientes. Marco con flecha la situación de herida y la de orina, porque en principio es algo que puede estar o no, y siempre que tengamos una herida, una lesión cutánea en un paciente con gérmenes multiresistentes, independientemente del germen que sea, es bueno recordarlo, ¿no? En la orina también, el hecho de tener sonda urinaria también nos hace que sea un punto donde tengamos que centrarnos en este seguimiento. Ya os digo, adaptado o adaptable en función de la situación y de la realidad de cada centro. Así hacemos el seguimiento. ¿Cómo levantamos el aislamiento? ¿Cuánto tiempo esperamos para levantar el aislamiento? Bueno, pues como en muchas cosas de las actividades preventivas, aquí tampoco hay un criterio cerrado. Aquí recojo las recomendaciones que, por ejemplo, hizo la Sociedad de Higiene Americana hace 3-4 años, donde literalmente ponía que no había identificado claramente cuántos flottings necesitábamos hacer para levantar el aislamiento. Por ejemplo, en el estafilo hablaba de conseguir de 1 a 3 flottings negativos. En el enterococo resistente a la vancomicina, que son estas siglas, hablaban también de 1 cada 3, pero, por ejemplo, tenían actitudes mucho más restrictivas en relación con las enterobacterias productoras de carbapenemasa, y planteaban que pacientes que en algún momento hubieran tenido este tipo de enterobacterias, siempre que estuvieran en un hospital tenían que estar aislados, ¿no? Es decir, un criterio bastante complicado en estos momentos. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado en nuestro área? Pues se ha mantenido los criterios que con los que estábamos trabajando, porque realmente no hemos tenido grandes problemas con eso. Y en términos generales decimos que podemos levantar o podemos considerar que un paciente está descolonizado cuando tiene dos flottings negativos consecutivos en las localizaciones que han sido positivas. Esto en términos generales. Excepciones para ser más restrictivos en ese número, es decir, para solicitar más flottings negativos, estarían en aquellas infecciones, colonizaciones por enterobacterias productoras de carbapenemasa, de la que existe para su manejo un protocolo autonómico que determina que debemos tener al menos 3 controles y una PCR negativa para este tipo de germen.
En Staphylomedes, en nuestro área sanitaria, siguiendo las recomendaciones de consenso de la SEIM y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, solicitamos siempre 3 controles, ¿vale? Y cuando los gérmenes se encuentran en tracto respiratorio, por la dificultad que se tiene en ocasiones con este tipo de muestra, pues también hemos recomendado, se recoge la necesidad de 3 frotis consecutivos, siempre que los pacientes no estén recibiendo tratamiento dirigido a este género, ¿no? Esto es un poco el procedimiento de actuar que no hemos planteado. ¿Es necesario hacer cultivos a compañeros, a profesionales o a entornos? En términos generales, no. En términos generales, no, salvo que exista un vínculo epidemiológico que haga entender que está habiendo un problema. La particularidad en el caso de los compañeros y también bajo los criterios de este protocolo gallego, pues cuando el germen es una enterobacteria productora de carbapenemasa, sí que deberíamos hacer un cultivo. Nuestra experiencia en centros hospitalarios con una intensa manipulación de los pacientes, con pacientes con muchos dispositivos, en ocasiones infecciones agudas, hablan de que la posibilidad de que el compañero sea positivo está en torno a un 5 o un 10%, es variable, ¿no? Entonces, la rentabilidad desde el punto de vista global parece que puede ser un poco dudosa. Bueno, y vamos ya a lo importante y a lo difícil, porque lo difícil no es hablar y vigilar, lo difícil es hacer las cosas bien para realmente evitar esta situación. Y para eso tenemos que pensar con los gérmenes multiresistentes como con cualquier infección. Este diagrama de esta cadena de transmisión de enfermedades y manejo de los gérmenes multiresistentes es del 2005, pero es que está absolutamente vigente. Lo que tenemos que tener es vigilar, prevenir la transmisión, evitar que aparezcan y después manejo de infecciones y de antibióticos de forma muy ajustada para evitar la ocurrencia de esta resistencia. Esto serviría y sería aplicable para cualquier tipo de infección. Si hablamos de gérmenes multiresistentes, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues que no todos los gérmenes se comportan de la misma forma. Hay gérmenes, como puede ser el Staphylomedes o los enterococos resistentes a vancomicina, donde el hecho de que haya pacientes colonizados es una situación que incrementa la posibilidad, el riesgo, la posibilidad de transmisión, porque tiene una transmisión muy relacionada con la transmisión cruzada, es decir, cómo hago yo la manipulación de un paciente y cómo me voy a otro paciente. En otros gérmenes, ese reservorio del paciente es menos importante. Por ejemplo, la E. coli famosa, que es un tema con mucha discusión, tienen que ver más con el uso de los antimicrobianos que con el hecho de que haya un paciente que tenga E. coli en la misma residencia. Y lo mismo ocurre con la pseudomonas, es decir, hay determinados gérmenes que tienen una vía, un mecanismo de transmisión más importante. Pero lo que está claro que sirve para todos es trabajar en el mecanismo de transmisión. Y trabajamos en el mecanismo de transmisión fundamentalmente con las cosas básicas como recordar las precauciones estándar en el manejo de cualquier paciente, recordar los procesos de limpieza higiénica y seguridad del entorno, la limpieza de la superficie, la limpieza de la desinfección del paciente, hacer un adecuado uso y manejo de los materiales o de los equipos de uso y desde luego, y ya dando un paso más en esta actividad de prevención, recordar las recomendaciones específicas en función del tipo de infección o el dispositivo utilizado. ¿Tenemos inmunización para los gérmenes multiresistentes? No. Llevamos hablando de vacunas frente al Staphylomedes mucho tiempo, pero la realidad es que no es una herramienta que nosotros vayamos a tener ahora. Entonces, lo importante es evitar que salte a pacientes y se evitan con las cosas básicas, que por ser básicas no quiere decir que sean sencillas, porque no lo son. Y a mí sí que me gustaría destacar esto. Si nosotros aplicáramos bien las precauciones estándar, es decir, si tuviéramos las recomendaciones que vamos a ver a continuación con cualquier tipo de paciente, sobrarían este tercer apartado que por otra parte no es que nos guste, ¿no? Pero sí que parece como el más efectivo, ¿no? El aislar al paciente, el dejarlo solo, el utilizar todos los equipos.
Eso es necesario cuando es necesario y hay ocasiones en que solo nos queda esa herramienta. Pero si nosotros hiciéramos bien las precauciones estándar, en cualquier situación, incluso en situación pandémica, estaríamos evitando la transmisión no solo de gérmenes resistentes, sino de otros. Y aquí me gustó destacar la famosa higiene de manos, porque ya sé que estáis cansados de escuchar a los preventivistas hablar de higiene de manos, pero sigue siendo de forma individual y aislada la herramienta más útil. Porque además hay algo que es habitual en cualquier situación, pero aquí es muy frecuente que hayáis visto este esquema. Los infectados por gérmenes multiresistentes no son más que la punta del iceberg de los pacientes colonizados, porque los gérmenes multiresistentes forman parte de la flora habitual del paciente. Al paciente no le dan ningún tipo de problema tras esa fase aguda, pero puede seguir siendo el origen de la transmisión a otros pacientes. Y esto es nuestro problema. Y no existe tratamiento de descolonización. Tenemos que evitar que el germen salte, porque si está, va a estar ahí durante mucho, mucho tiempo. Hablando de recomendaciones de descolonización, es cierto que no hay descolonización útil, pero a modo de idea, sí que hay alguna información que habla de que el uso de jabones de clorexidina podrían ser útiles en determinadas situaciones de alta incidencia porque disminuye carga antimicrobiana. Los que han usado los jabones antisépticos saben que son jabones mal tolerados desde el punto de vista dermatológico, entonces tampoco es útil plantearse su uso generalizado. Pero bueno, hablando de mecanismos de transmisión, sí que es cierto que es bueno recordar que podrían ser útiles en determinadas situaciones. Y ahora sí, ya sé que lo sabéis, pero me veo en la obligación de recordar higiene de manos. Los 5 momentos de la higiene de manos siguen siendo básicos antes de entrar en contacto con el paciente, después de salir del entorno del paciente, antes de hacer una técnica estéril. Si cambiamos de localización y pasamos de una localización de riesgo a otra, es fundamental, esto es la base, porque estas unidades formadoras de colonias que podemos tener acantonadas en las manos pueden portar un germen patógeno y pueden portar un germen multiresistente. Y de nuestras manos pueden pasar al paciente. De forma individual está claro que la higiene de manos es la pieza clave de las precauciones estándar. Y todo lo demás, claro que es necesario no solo por el COVID, sino lo ha sido siempre. Cuando había riesgo de salpicadura, cuando había riesgo de contacto con fluidos, pues teníamos que utilizar los equipos de protección. No los guantes sin EDIE, no. Los guantes sin EDIE, no. ¿Tenemos que utilizar guantes cuándo? Pues cuando vamos a hacer la higiene del residente, cuando hacemos un cambio de pañal donde podemos vernos manchados con excretas de ese paciente, ahí sí, pero acto seguido me las quito y hago higiene de manos. Eso es lo básico. Bata, guantes, pues cuando pudiera haber riesgo de salpicaduras también. Esto lo he dejado aquí recogido, aunque ya sé que no es el momento de hablar de higiene respiratoria ahora que estamos todos con la necesidad de utilizar mascarillas y protección respiratoria, pero que sepáis que las recomendaciones de utilizar mascarilla y de evitar la contaminación del entorno con secreción respiratoria ha estado siempre, con o sin mascarilla, y en los usuarios ya se recogía como una necesidad en situaciones de infección respiratoria. No tanto el uso de mascarillas, que eso se dejaba más para el entorno hospitalario, pero sí, desde luego, manejo de pañuelos, adecuada eliminación de estos y demás, ¿no? Dentro de estas precauciones estándar se hace también hincapié en la necesidad de un uso adecuado del equipo de cuidado del paciente, un uso adecuado de la higiene, la adecuada limpieza tanto de vajilla, de lencería, en estas situaciones. Recordar que la vajilla utilizada por un paciente portador de germen multiresistentes no tiene que sufrir ningún tratamiento especial. Lo que sí que es cierto es que toda la vajilla la tenemos que higienizar con una determinada temperatura y productos para realmente desinfectarlo, pero no de forma especial
con la ropa, perdón, con la vajilla o la ropa, la lencería del paciente colonizado. Es decir, esta parte es importante que la interioricemos dentro de nuestra actividad del día a día. Porque, y hablando de los diferentes gérmenes, tenéis que tener claro que los gérmenes pueden vivir en superficie inerte mucho tiempo. El famoso Acinetobacter baumannii que comentábamos antes se ha identificado hasta 5 meses después de forma viable en entornos inanimados. El Staphylococcus mtr, menos tiempo, pero en algún caso concreto hasta 200 días de forma viable, es decir, que genere infección. Entonces, es muy importante esto, superficies, manos, pueden vivir mucho tiempo en manos. De ahí la importancia de la limpieza. Y ya por último, y siento haberme alargado tanto, en cuanto al manejo concreto de los gérmenes multiresistentes, creo que es importante hacer hincapié en esta situación y en este principio básico que creo debe regir en la residencia sociosanitaria. La residencia es la casa del paciente. Los pacientes, cuando están en el hospital, se recomiendan una serie de medidas de aislamiento porque están en un entorno de especial riesgo, con pacientes que están en una infección, en situación de infección activa, con múltiples dispositivos, con una inmunosupresión muy importante. Por eso, en un centro de agudos, se hacen una serie de recomendaciones de aislamiento inmediatamente. Esto no es exactamente igual en las residencias. Es cierto, habrá algunas situaciones donde tengamos pacientes especialmente susceptibles, pero la residencia es la casa del paciente y tenemos que equilibrar nuestras recomendaciones con el derecho individual del paciente de moverse en su entorno habitual. Por eso es muy importante ser muy cuidadoso con el manejo de estas recomendaciones en estos entornos. De hecho, ya sabemos que incluso en el entorno hospitalario, establecer recomendaciones de aislamiento genera o puede generar pérdidas de seguridad para el paciente, con menos atención por parte de los profesionales, con menos técnicas de higiene. Es decir, indicar un aislamiento no es algo inocuo, es algo que hay que hacer cuando realmente sea imprescindible. Por eso es importante que apliquemos de la mejor forma posible estos incrementos de restricciones, pero teniendo claro que estamos en una realidad diferente, es un entorno distinto al entorno hospitalario. Y desde luego, desde nuestro punto de vista y desde todas las sociedades que se han pronunciado en este sentido, no está justificado en el momento actual que una persona que esté colonizada por un germen multiresistente no pueda hacer uso de un recurso social como puede ser una residencia. Hay una serie de situaciones que establecen un mayor riesgo de diseminación en el entorno y son las valoraciones de esos riesgos los que nos deben hacer aplicar con una determinada intensidad las diferentes recomendaciones. Estas son recomendaciones, son situaciones que yo creo que todos entendemos como de alto riesgo, personas muy discapacitadas, con un difícil control con un difícil seguimiento de las recomendaciones, con muchos dispositivos invasivos, con situaciones, por ejemplo, de colonización digestiva pero incontinente. En función de eso vamos a ir haciendo una serie de graduaciones en las recomendaciones para que sean lo menos lesivas posible para el paciente. Y básicamente, y haciendo un resumen un poco general, la necesidad de habitación individual solamente se establecerá en situaciones de alto riesgo de pacientes con una infección activa, en localizaciones con una alta capacidad de transmisión, como puede ser el tracto respiratorio. La limitación del uso de áreas comunes también se limitará a las situaciones de alto riesgo, ¿vale? Como, asimismo, todo lo que tenga que ver con las visitas. Intentamos limitarlo solo en las situaciones de alto riesgo. En las situaciones intermedias, esas donde el paciente pues, a lo mejor no son muy cumplidores de las recomendaciones, pues lo que recomendamos es que se intente facilitar, por ejemplo, el uso de áreas comunes, pero de alguna forma insistiendo o haciéndonos, si es posible, garantizar que el paciente, dentro de lo posible, está siguiendo las recomendaciones. Hay una serie de cuestiones en ese sentido que siguen la filosofía de los gérmenes. Pues si tenemos un germen en una herida cutánea, pues tenemos que cubrir esa herida, el paciente tiene que salir duchadito y con ropa limpia al entorno común, pero puede hacerlo
perfectamente. Si el paciente es portador nasal de Staphylococcus, no necesita hacer nada porque está dentro de la flora y es un germen que no se transmite mediante la respiración o mediante el estornudo habitualmente, ¿no? Por tanto, y si os parece, yo creo que ya por finalizar, yo creo y nosotros abogamos esta línea. La mejor prevención siempre va a pasar por el cumplimiento riguroso de las precauciones estándar. Eso es lo que debe estar interiorizado dentro de lo posible en nuestra práctica. Cualquier estrategia que tenga que ver con el control de los gérmenes multiresistentes tiene que aplicarnos a todos los profesionales del centro, no solo el profesional sanitario, y desde luego también a los visitantes, y me parece que es importante insistir en ese último aspecto. No debe limitarse el uso de recursos sociosanitarios a pacientes portadores de gérmenes. Y ya, para finalizar, por favor, creo que es importante que insistamos en esto. Precauciones estándar ante cualquier paciente es la medida más efectiva, seguro, para la prevención de esta infección y de cualquier. Y nada, muchas gracias a todos. Muy bien, María José. Yo creo que has cumplido al menos mi expectativa y de una forma clara, extensa dentro del tiempo que tenemos. A mí es un tema que me gusta y me preocupa. Voy a hablar solo de lo que me compete, que es el área sanitaria de Coruña. Bueno, durante estos 2 años, Mercedes y yo pues hemos visitado, creo que todas las residencias, más o menos tiempo. En todas hemos visto que hay muchos elementos de mejora por parte de todas. En este país, España, tenemos un problema de consumo de antibióticos. Somos uno de los países que más consume antibióticos a nivel mundial. Y también, en la medida de eso, también tenemos un alto porcentaje de resistencias. María José expuso datos que yo no conocía, o sea que me ha hecho un poco de trampa, del área sanitaria de La Coruña. Me alegra que los tenga. Me alegra que las tenga. Posiblemente sea extrapolable, en las áreas puede haber alguna diferencia, pero yo creo que es un problema común a todos y es un problema que, por suerte, podemos abordar todos los profesionales que actuamos en las residencias. Desde el auxiliar, que las medidas estándar, como dice ella, son las más importantes, tenemos elementos de mejora. Muchas veces, cariñosamente, a más de una residencia y más de un profesional os reñimos durante la pandemia porque los mismos guantes iban a muchos sitios, ¿no? Eso, bueno, se tiene que acabar y se ha acabado seguramente. Lavado de manos, la enfermería cómo manipula las úlceras, las heridas, los sondajes. Y los facultativos, pues tenemos también mucho elemento de mejora porque, como os decía, prescribimos muchos antibióticos. Muchas veces, un dato que comentaba María José, es que la primera zona donde aparecen los cultivos, no primera zona donde aparecen, no, el más prevalente es la orina. La ITU probablemente, y también tenéis un protocolo a vuestra disposición ahí dentro de nuestra web, la ITU es un problema muy importante. Tratamos muchos ancianos frágiles por tiras de orina positivas, que no necesariamente es una infección de orina. En este área ya existe la posibilidad en cualquier residencia de hacer un cultivo de orina directamente por los profesionales médicos. Pero yo creo que tenemos que empezar a cambiar cosas, mejorar aspectos, tanto desde el hospital como desde primaria y también el mundo residencial. Pero que sepáis todos los profesionales que estáis ahí, ya paso a ver si hay alguna pregunta en el chat, que sepáis un poco que si conseguimos entre todos generar una sensibilidad y una susceptibilidad a implementar cambios, lo vamos a hacer mejor para nosotros mismos, para los usuarios de las residencias, para los distintos profesionales, y podemos contribuir de forma importante, porque esto no es algo que se consiga en el hospital y desde el hospital, sino que es desde el ámbito comunitario, desde la salud pública y preventiva, donde tenemos que tomar las medidas adecuadas para intentar disminuir el problema que tenemos. Pues María José ha hecho un repaso amplio desde el principio de los distintos gérmenes, las medidas. Si queréis más información, pues está en el protocolo también que tenemos y en la literatura está. Lo único que queríamos con esta primera charla sobre este tema era generar, despertar el interés de que el que tengamos un individuo o un usuario con un germen multiresistente no se trata de aislarlo en una habitación, no se trata de privarlo, pero sí se trata de que desde el conocimiento hagamos las cosas lo mejor posible para intentar no que esto se disemine a otros usuarios o dentro del entorno de las residencias.
Y ya sin más, pues un poco os agradezco la presencia, que es mayoritaria, y me gustaría, si hay alguna pregunta, que la transmitáis a través del chat. No sé, ¿hay alguna mano levantada? Las preguntas hay que hacerlas por escrito porque no os podemos dar verbalización, me olvidé de decirlo al principio, no podemos daros Entonces, si surge alguna pregunta, pues nos la ponéis ahí, y si no, pues damos por hecho que ha quedado todo muy claro. Y bueno, estamos a vuestra disposición y nos veremos, si queréis, en la próxima sesión en 14 días, donde hablaremos también de otro tema importante, que son la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Un momentito, que hay alguna pregunta por ahí, pero no lo sé. Aparte de preguntas, si no lo tenéis, me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema, no lo sé. Un poco ahí. Bueno, a ver si las leemos, porque estamos... Sí, vale. Me preguntan aquí si podemos repetir la dirección para ver la sesión. Sí. A ver, las sesiones se suben con cierto retraso. Me está oyendo la persona también encargada. Seguro que va a hacer intención de subirla lo antes posible. En unas semanas doy ese tiempo, ¿no? En unos días se suben. De momento están subidas todas las que ya hemos hecho este año. Y la dirección donde se pueden visualizar, por no daros toda la dirección, que siempre es complicado, nosotros dentro de la extranet del hospital hemos generado una pequeña página web. La forma de acceder más fácil es poniendo en el navegador Google Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial a Residencias. Ya os va a aparecer automáticamente y os lleva directamente a la zona donde están los protocolos, los proyectos asistenciales, la formación y todas las sesiones que hemos realizado hasta ahora, que vienen siendo unas 2 al mes, quitando los meses de verano. Hay algunas sesiones de tarde que son más largas, pero las sesiones estas dirigidas a todos los profesionales, de duración en torno a 1 hora, están ya los vídeos. Hay otra serie de material y links que creo que os puedan ser útiles, y cualquier duda pues nos mandáis al correo que figura también en la web, que es el de residencias.covid. Que creo que ya algunas residencias han comentado a través de ese correo algunos aspectos. Y ahí podéis encontrar todo este material, y si tenéis alguna duda y si os podemos ayudar, pues encantados. Seguramente la doctora Pereira, si llega alguna pregunta tarde o temprano, también os la va a poder responder dentro de las múltiples ocupaciones que tenemos. Y si no, buscaremos la solución a esa pregunta, ¿no? Simplemente queríamos saludaros, encantados de estar con todos vosotros. Como no hay muchos agradecimientos y pocas preguntas, espero que para la próxima, a nosotros nos gustan las preguntas y a los ponentes los retos difíciles, y espero que para la próxima, bueno, ya tengamos más predisposición todos a preguntar, ya nos vais a conocer a los presentes. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos y nos despedimos aquí. Esperamos que haya sido interesante y nos vemos en 14 días si así lo consideráis conveniente. Muchas gracias.